Hola, muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, en su episodio 22, que le dedicaremos esta hora a hablar una de mis pasiones más grandes, que es la aviación. Y para eso le tenemos aquí a uno de mis amigos más queridos, que me conoce desde que tengo 20 años, me acaba de hacer acuerdo, y es Alfonso Riz. Para toda la gente que nos escucha, ¿desde dónde, Álvaro Samaniego, para que la gente sepa cómo pueden escuchar este programa? Hay una linda palabra en español que es del orbe. El orbe se aplica a todo el planeta Tierra. Pero no están oyendo de casi de todo. Tengo contabilizado 27 países en el último episodio que fueron a donde llegamos con nuestras ondas. Estos 27 países de Black Mama, ¿a través de qué plataforma nos pueden escuchar? Claro que sí, nos escuchan por Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram y Facebook. Y de todo menos de eso somos esto. Curador de almas y rastreador de identidades. Él es Fernando Jurado, perdidamente enamorado del amor. Maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Alfonso Riz nos acompaña entonces esta tarde de quiteña aquí en Radio Pichincha y en las plataformas que ya la Black nos acaba de leer. Para que sepamos quién es Alfonso, él estudió Derecho y Sociología en la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó también como periodista desde 1980 en los canales de Ecuavisa y Teleamazonas, y aquí están las pruebas. ¿Qué es de esto, mi querido Jaime Zapata? Bueno, cuando sabía que venía al programa, entonces yo me acordaba que tenía mi primera exposición, que fue en 78. Y mi primera exposición, la primera, digamos, quizá el primer periodista que me entrevistó fue exactamente Alfonso, que yo en ese tiempo, ahora viendo la foto, me parece que teníamos casi la misma edad. Entonces, pero en ese tiempo, como ya lo ven, él estaba internado, yo recién tenía mi primer pantalón elegante y mi primer saco de lana. ¿Cómo estuvieron las preguntas del Alfonso? Jaime. Sabes que no me acuerdo, porque Alfonso, ¿cómo estarían las respuestas? Si es que te acuerdas. Yo me acuerdo la última respuesta y que le dije, ¿y entonces de quién es la culpa? De alguna cosa, a lo mejor de la crisis del arte, y me dijo, de los críticos. Eso sí me acuerdo. Y ahí terminó la entrevista. Ahí terminó. En todo caso, Alfonso en el 90 se decantó por la prensa escrita. Desde entonces ha colaborado en las principales revistas del Ecuador, entre las que están 15 días. Yo recuerdo, ahí fue que le conocí justo a Alfonso, Vistazo, Soho, Mango y Mundo Diners. Un trabajo en esta última le valió un super premio Jorge Mantilla Ortega, otorgado por el diario El Comercio. Y actualmente él es columnista del diario Universo. En 2013, la Cámara de Comercio de Quito le concedió la condecoración Eduardo Kingman al mérito cultural. Pero lo que a mí más me importa este rato es saber, en 1955 en Cotocollao, es el año en el que tú naces, Alfonso. Me imagino que eso hizo que estés cerca del aeropuerto, cerca de los aviones. Ya para esas tempranas edades, 55, 56, estos artefactos te irrumpían la paz, la atención. ¿Cómo fue la relación con el aeródromo o el aeropuerto Mariscal Sucre, mi querido Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes. Fue una relación muy intensa, aunque platónica. Sobre todo mediada por la profesión de mi papá. Mi papá era fly dispatcher de diversas compañías de aviación, y por eso fue a vivir a Cotocollao. Él es ambateño, ¿no, Fernando? Y fuimos a vivir allá porque le salía cómodo para transportarse de la casa al aeropuerto sin tener que ir a la ciudad. Y entonces siempre estaba yo entusiasmado por esto que hacía mi papá y los aviones que veía entrar y salir. Con cierta frecuencia me llevaba al aeropuerto, ¿no? A ver ahí, a tocar los aviones. Pero
vivencia muy temprana, debe haber sido el año 58, sí, el año 58, que recuerdo que estábamos almorzando y llegó un primo y dice, se cayó un avión acá arriba. Le dice, no diga tonterías. Y salimos a ver y en efecto se veía desde la casa las llamas. Había sido uno de los Junkers JU-52 de Tao, que salió del aeropuerto, intentó regresar y se estrelló en la parte alta de Cotocollao. Pocas semanas después fuimos con mi papá a ver y cogimos un cilindro y algunos otros pedazos del avión que tuvimos hasta que yo me acuerdo, hasta que cuando me fui de mi casa, ¿no? Un poquito después yo vivía en la Y, cuando la Y todavía era un portero, básicamente, ¿no? Y me acuerdo clarito que era muy niño que un avión no alcanzó a llegar al aeropuerto y aterrizó pues en la Y, que era portero. Y creo que esas cosas sucedían. Era portero, salvo que había la carretera empedrada que transportaba a los quiteños al lejano pueblo de Cotocollao, ¿no? Así es. Es que entre la Y y Cotocollao prácticamente no había nada. Se estaba construyendo la ciudadela de la FAE y la ciudad de la Es del sector Concepción. de la Andalucía, ¿no? La Andalucía es después y la Andalucía empezó después de estas. Y después venía el cuartel Vencedores, la base aérea y hasta Cotocollao, que era un pueblo bonito. Sí, claro. Te cuento, Alfonso, que aquí me acuerdo que el Día del Niño, yo debo haber tenido tal vez 6 años, es decir, que estábamos cerca del 57, es decir, que estamos hablando de la misma época. Yo fui la primera vez que volé en un avión de la FAE, estos de paracaidistas, Claro. y nos metieron, había que hacer la cola de todos los niños para subirnos en el aeropuerto. Mi mamá me llevó y nos metieron en el avión, y eran estos aviones de paracaidistas que teníamos es la primera vez que volé, imagínate, eso es hace tanto tiempo. En diciembre del año 54, es decir, ninguno de ustedes había nacido, nos llevaron a los niños del Jardín de Infantes Santa Cecilia a conocer un avión. Una cosa brutal. No es que había un aeropuerto lejano de uno, el avión estaba al lado de uno. O sea, uno llegaba y le tocaba el avión. Nos retiraron un momento porque el piloto, que era el padre de una de nuestras compañeras, ya iba a volar. El piloto hacía... Y la niña se acercó a despedir a su papá y la hélice le cogió y le despedazó. Le hizo cuartos, porque él no podía pagar la hélice. Le hizo cuartos. Nosotros no olvidamos ese episodio el resto de la vida. Tampoco lo voy a olvidar yo. Sí, Creo que ninguno de la audiencia. No, algo espantoso. Yo una vez que me llevó al aeropuerto y estábamos ahí, estaba un DC-3, me imagino que era, y los motores ahí. Y yo le decía, papá, ¿y si meto el dedo? No, te vuela el dedito. Como en el ventilador. Y el Como lo respiro entiendo. también. Y para terminar el segmento macabro de este programa, yo les contaré que cuando apenas comenzaba a ser periodista, era reportero de Ecuador Radio Quito, y mi jefe me dice, oye, ha habido un accidente aéreo, vuélate al hospital Pablo Arturo Suárez, parece que la tripulación ha fallecido. Cuando yo llegué ya eran 50 los muertos. Entonces, uno de mis primeros trabajos periodísticos era estar dentro del hospital Pablo Arturo Suárez, donde estaban todas las víctimas del accidente de AECA. Y como se imaginarán ustedes, no voy a tomar las palabras de Fernando, pero que ustedes ya lo escucharon. Una de las cosas más traumáticas que apenas ahora puedo hablar de ellas es que por alguna razón yo tenía la lista de los fallecidos y de momentos tenía que salir del hospital porque el olor que se produce con esa cantidad de víctimas es insoportable. Y cuando yo salía, se me ponía la gente en fila para preguntarme por las personas, y muchas de esas personas se enteraron de que sus familiares habían muerto por este Nobel reportero de Ecuador Radio que recién estaba intentando hacer sus primeros pinos, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí, para cerrar el evento macabro. Alguna vez yo estaba tipo 3º o 4º grado y nosotros vivíamos en la Florida, en la Motilones, en la parte más alta, casi llegando al occidental. Y mamá llamaba todas las tardes para ver cómo estábamos después de clases y ni sé qué. Y estaba hablando con el teléfono en la terraza con mi mamá y mi mamá me dice, mijita, ¿cómo estás? Nada, mami, se acaba de caer un avión.
¿qué? Sí, se acaba de caer un avión. En efecto, había sido el avión de Cubana de Aviación y lo vimos así rectito y como solo, no, o sea, después de eso fue toda una tragedia y bla, 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 pero sí, qué bueno que hayan cambiado el aeropuerto de la ciudad. Pero vamos a hablar de cosas lindas, Álvaro, por favor. Sí, por favor. Hablemos El tema de la aviación es Pilatos fantástico. Pero yo creo que, imagino, fue por el rating de sintonía, ¿no? De toda esta gente que quiere primero oír todas las tragedias claro. y después... Crónica roja. Claro. Morbo informativo que le llaman, ¿no? Y después toda la En honor a parte... Esteban Michelena. Después toda la parte aburrida, dices tú. Bueno, me corregirán ustedes que el primer nombre de este campo fue el Campo Militar Iñequito en 1930. Eso era en el Parque La Carolina. Luego, los primeros aeropuertos se hicieron en Durán, en Guayaquil y en La Tacunga. El de Durán se llamó Aeródromo El Cóndor y el de La Tacunga se incendió en 1934. Fernando, querido, el comenzar a poner aeropuertos, el comenzar a armar estas infraestructuras precarias en esos 1930s, ¿a qué respondía? A ver, hay que reconocer que esto eran obras heroicas. Miren, yo conozco de primera fuente el primer avión piloteado por Elia Liut aterrizó en lo que actualmente es la parte norte del Parque de la Carolina. Y entonces los dueños que eran del Fundo La Carolina, que eran Francisco Espinosa Acevedo y Pedro Sá Jaramillo, demandaron al municipio de Quito porque se dañaron los embríos. Y entonces referían, quiteños de esa época, que Elia Liud estaba ya volando muy bajo y les gritaba a los campesinos: ¡esto es Quito! ¡Esto es Quito! Sí, patrón, decían, esto es Quito. Pero lo curioso es que la vista del avión no ocasionó muertos, al revés del tren. Cuando el tren llegó al Ecuador, por ejemplo, cuando el tren llega a Ambato, 2 personas se infartaron al ver el tren. ¡Bum, bum, bum! Al suelo. Una de esas, Mariana Sevilla. El avión produjo sorpresa, agrado, y obviamente las más bellas mujeres de Quito le hicieron corte a Elia Liud, que además era un italiano de esos bien puestos y era además héroe de la Primera Guerra, como tú sabes. Y Elia Liud pues se casó con una de las señoras que le estaba haciendo corte. En todo caso, volar es probablemente el sueño más antiguo de la humanidad, ¿no es cierto? De casi toda la humanidad, me permito aclarar. Imitar a la naturaleza y a las aves, para Otto Lilienthal, que es un alemán que fue el que inventa los aviones, no fue suficiente y tuvo que hacer una serie de medidas y comienza con sus primeros aviones. Jaime Zapata, tú me contabas ayer, ¿por qué cantan los gallos en la mañana? Es importantísimo. Bueno, la pregunta era, a todos nos hacemos, ¿por qué cantan todas las mañanas a la misma hora los gallos? Y entonces yo preguntándome siempre, como me pregunto tantas cosas, y me di cuenta que en realidad los gallos no cantan, sino que cada mañana lloran y se quejan porque no pueden volar. Y tanto tratan, si uno mira bien los gallos, aletean todas las mañanas y se quejan: mierda, ¿por qué no puedo volar? Y bueno, cada mañana tenemos ese ejercicio metafórico. En mi caso es un poco diferente porque a mí no es que me resulte como un placer volar, ¿no? Porque yo siempre siento que hay las fauces de un demonio por debajo del avión que me va a tragar cada minuto de vuelo. Sin embargo, eso no me quita la fascinación por los aviones, ¿no? Eso es una maravilla. Y el rato que un poco uno entiende y sabe que el tren de aterrizaje acaba de bajar y sabe que la pista está cerca y sabe que hay menos opciones de que el final sea trágico, pues mejoran las cosas. Yo lo que he dicho cuando estábamos armando el programa, el Alfonso Riz es aviador. Entonces dije, no, justamente vamos a hablar de la aviación sin un aviador, que no sea un piloto el que nos cuente las aventuras, sino que veamos desde el lado de los inocentes, del lado de los diseños. Tú debes saber, Alfonso querido, ¿cuál fue el avión más importante que comenzaste a ver en tus primeros años de darte cuenta de las cosas? ¿Qué aerolínea era? ¿Cómo sonaban? ¿Qué te llamó la atención? Sin duda, el avión más importante en esos años, en los años de mi infancia, era el DC-3, el C-47 originalmente en la Fuerza Aérea Norteamericana, que era una reconversión militar del DC-3,
que era el nombre que usaban, ya se usaba para el uso comercial. Había DC-3 de la FAE, que me acuerdo perfectamente, y de las más cosas que me emocionaban vivamente era ver cuando salía sin puerta el DC-3, salía sin puerta, es porque iban a tirarse paracaidistas desde el avión. Y claro, como se tiraban sobre el aeropuerto mismo, era un espectáculo maravilloso. Ahora que fue los 80 años del día D, primero reunieron creo que 2000 DC-3, una barbaridad de DC-3 reunieron, pero igual, hicieron en las celebraciones hubo una parte que los DC-3 arrojan paracaidistas, porque fue este avión sin armas fue clave en la guerra, ¿no? Como apoyo logístico, llevando pasajeros, paracaidistas y todo lo que fuera necesario. Pero había unos que me impresionaban especialmente, y eran los de la misión naval de los Estados Unidos. Los Catalina. No, los DC-3, DC-3 de la misión naval, que claro, venían con el logotipo ese que veíamos en las películas es decir, el sello distintivo de la Fuerza Aérea Norteamericana. Las películas de combate. Sí, combate. pero de vez en cuando venían unos pintados de rojo intenso, ¿sí? O partes o todo. Yo he estado pensando, deben haber venido de misiones en la Antártida. Deben haber venido de misiones en la Antártida. El DC-3 no podía llegar muy lejos, ¿no? Mi mamá se había ido en un DC-3 a San Antonio, Texas. Y conoció toda América Central. Sí, porque saltando de... Lechero, porque no tenía mucho alcance, esos aviones no tenían mucho alcance. Y entonces, igualmente, estos vendrían de la Antártida, vendrían por lo menos con 2 escalas en Chile, que es un país tan largo, quién sabe si 1 o 2 escalas en Perú, y de ahí a Quito. Pero no he encontrado nunca información. Es decir, había una escala en Quito. He encontrado que en efecto había estos vuelos antárticos, pero es decir, y una escala era Quito, no sé, lo daban por hecho, no he dado con los documentos de eso que hay. En todo caso, para que todo esto pueda fluir, se tuvo que construir un aeropuerto. Ese fue el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Entiendo que la construcción comienza en el 40-46. En el gobierno de Camilo Ponce, en el 60, se lo inaugura. Y era porque básicamente había una exigencia ya de aerolíneas que querían comenzar a tener este tipo de... Si me permites, una claro que sí. Nico. Verás, en efecto, en los años 40 se hizo la pista, pero era una pista de tierra. De tierra. Después se la pavimentó y la compañía Panagra, que era una compañía norteamericana que tenía una especie de monopolio interno, un monopolio aquí en Quito. Mi papá empezó trabajando en Panagra. Bueno, empezó trabajando en Shell. En Mera, sí. En Shell Mera. Y ahí tiene fotos de un hidroavión. No recuerdo tengo una foto chiquitita, ¿no? Del hidroavión porque trabajaban así, no había helicópteros. Era muy dura la explotación petrolera en ese entonces, y por eso fracasó. No es porque no había petróleo, como se suele decir. Y entonces Panagra tenía esta especie de monopolio. Incluso cobraban en dólares los pasajes, y Panagra te daba un certificado de que tenías una reservación, y la persona que tenía la reservación iba al Banco Central y compraba los dólares para poder ir y pagar a Panagra, a un precio que era muy, muy fuerte para entonces, ¿no? Era muy caro. Yo he visto anuncios de Panagra que una vuelta a Sudamérica valía $1,500. Actualmente una vuelta a Sudamérica vale $1,500. ¿Y cómo ha cambiado la moneda? Los tiempos por lo que cambió. Sí. ¿Cuánto tiempo sería darse la vuelta ahí? Claro, además, ¿qué habrá tardado? Unos 20 días, una cosa ¿Y así. cuánto cuesta ahora para ir a la Luna? Bueno, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Bueno, una pregunta. Ya que estás hablando de esto, a mí me interesa mucho también
bueno, hablemos de la aviación, pero también podemos hablar del origen de la aviación, que tiene que ver con lo que estás diciendo del aeropuerto, cómo se va construyendo, lo que dijiste de Shell, ¿no es cierto? Como hay intereses que no tienen nada que ver con la cuestión de turismo, con viajar, sino que la aviación, toda la historia, Roland Garros, todos los personajes que están dentro de la historia de la aviación tienen que ver entre Francia, Alemania, cuando se van creando primero estos aviones con cuero, con hilitos, que se van, y que nadie piensa que eso podría servir a nivel militar, y que de a poco, y que en ese tiempo los militares es brazo a brazo, digamos, arma a arma, y bayonetas y cosas así, que nadie piensa que la aviación podría servir para fines militares, hasta que justamente Francia empiezan a inventar un poco estos aviones para servicio, para fines militares, y a introducir armas en los aviones. Y que bueno, ya vemos ahora en lo que estamos, o sea, hemos terminado con misiles o con cohetes que van al espacio. Y también no nos olvidemos que siempre también tiene que ver esta cuestión es el aeropuerto en ese tiempo, es decir, había un fin que después llegaremos, me imagino, a hablar de estas cosas. Fernando, ¿era un lujo volar en Quito, en Ecuador, en estas épocas? Estamos hablando del inicio de la construcción del aeropuerto Mariscal Sucre. Claro que era un lujo. Cualquier persona no podía volar, sobre todo a nivel provinciano. Personas de origen modesto, ni hablar. Yo recuerdo que en el viaje que hicimos ya de médicos graduados del año 75, mis compañeros de Riobamba fuimos a Cartagena, iban agarrados, pero temblando. Yo me reía porque uno de esos del Galo Fonseca había sido alto directivo de la FEU, era experto en poner bombas Molotov, era un hombre valiente. El hombre iba orinando sangre, ¿no? Es decir, subir a un avión era cosa de privilegiados. Yo creo que un poco sigue siendo todavía. No es que todo el porcentaje de ecuatorianos tiene las probabilidades de subirse a un avión para ir, así sea a Guayaquil. No es así nomás. Creo que sí todavía tiende a ser una cuestión un poquito elitizada. Según la estadística del 2023, en el Ecuador se viajaron 8 millones de pasajeros a los 18 aeropuertos. La mitad de ellos fueron para viajes al extranjero, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Alfonso, el sonido de estos aviones de Panagra, ¿no? Que habían dos tipos de motores, ¿no? Al inicio eran los motores a pistón y luego comenzaron la era del jet, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Pero eran los mismos Junkers los de Panagra? Los Junkers inicialmente fueron de una compañía que se llamaba Zeta, una compañía ecuatoriano-alemana, que era similar a una que había en Colombia, Scata. Scata confiscaron los aviones y, con el pretexto de la guerra, y hicieron Avianca. Por eso es que Avianca dice que es una segunda compañía más antigua del mundo. Así es. Porque heredaron estos aviones, pero no es exacto, ¿no? Este reclamo que tiene Avianca de ser la segunda compañía más antigua del mundo. Aquí en Ecuador se acabó Zeta, pero igualmente los aviones se remataron, no sé, y tomó, esos aviones fueron después de la compañía TAO, Transportes Aéreos Orientales. Sí, de la familia Roales y algún otro socio. Sí. Y fueron clave, el avión fue clave en la colonización del Oriente, porque no había carreteras. Entonces era más fácil hacer una pistita ahí, de desbozar un poco de selva, que hacer una carretera, por supuesto. Pero para la integración costa-sierra también, ¿o no tanto? Sí, bastante. Técnicas, Pero sobre todo conectó a Quito con el mundo. Quito era una ciudad provinciana metida aquí. Pero también por más que había el tren, este hueco, claro. por más que había el tren, pero fue con la llegada del avión que empezaron a venir turistas y las misiones diplomáticas se hicieron más consistentes. Pero también había un tema geopolítico, ¿no? Ahorita justamente nos dice Alfonso, en Colombia operaba los alemanes, en el Perú estaba Aeropostal con los franceses, aquí nosotros también teníamos los alemanes con esta Z. Entonces ahí es Panagra
era que tenía norteamericana. que balancear por el tema de la doctrina Monroe, ¿no es cierto, Monroe. Álvaro? Sí, de Sí. América para los americanos, ¿no? Esa Sí, doctrina claro, de, era parte de esto, ¿no? Porque además, ¿qué significa Panagra? Panagra era un joint venture entre Pan American Airways, la famosa Pan American que se iba a la luna en el vuelo de 2001, Odisea del Espacio, Sí. ¿no? ¿Te acuerdas que hay un cohete que era de Pan American? Ahora ya no existe Pan American. Claro. Bueno, Pan American y la línea de vapores Grace Line. Entonces, eso era Panagra. Hasta el año, debe haber sido 65, por ahí, que el gobierno les obligó a vender, porque violaba las leyes antitrust. Les obligó a vender y compró las rutas, los aviones, Braniff, toda la infraestructura de Panagra. Y ahí hubo un suceso, vino a los pocos meses o quizás semanas de venir Braniff, un avión se salió por ahí, casi fue a dar al asilo de ancianos de Cotocollao, ¿no? Sí. Fernando, ¿usted se acuerda de estos accidentes, primeros accidentes aéreos, estos sonidos raros que comenzaron a irrumpir en la ciudad? Ya no, justo habíamos hablado de los aviones a pistón, los aviones a jet. Los aviones a pistón para muchos es un sonido inolvidable, ¿no? Los caballajes, los motores de radiadores, ¿no? Pero eso es después. Ahorita es un poquito antes de eso, ¿no? ¿Qué se acuerda usted de los accidentes aéreos un poco, Fernando? A ver, yo primero quisiera corroborar un poco lo que dijo el Alfonso. Para el Oriente, la aviación fue básica. Hay que acordarnos, los obispos, las comunidades religiosas, eran extranjeros. Y entonces lo que llegaban es en esos pequeños aviones al Oriente, era de entrada y de salida. Los presidentes de la República que se atrevían a entrar al Oriente era por avión, no había otra posibilidad. Y entonces es muy curioso que varios indígenas orientales, por estas circunstancias, montaban en avión. O sea, posiblemente fueron de los primeros pasajeros indígenas, a diferencia de los otros grupos sociales. Amazónicos. Claro, un indígena de Chimborazo, posiblemente, no creo que ni un 1% se hayan subido al avión, a pesar de toda la obra que hizo Leonidas Proaño. Con respecto a tu pregunta, claro, yo me acuerdo clarísimo de los accidentes, sobre todo de los años 58 y 59, porque en la Escuela Espejo estábamos ya acostumbrados a oír que cayó un avión de área. Y muy interesantemente, teníamos compañeros que abandonaban los estudios e iban a buscar a los muertos. Uno de esos, el futuro torero Fabián Mena. Fabián Mena iba a buscar, yo decía, ¿a qué irá este hombre? Y regresaba con trozos del avión y con restos humanos de carne, y los compañeros le comprábamos. Es decir, era una cosa muy interesante. Fabián Mena era un comerciante nato, sigue siendo hasta ahora, y me han quedado grabados nombres de las víctimas. Manuel Tamayo Mancheno, secretario general de la administración del doctor Velasco, la esposa de Rodrigo Paz, que murió con sus 2 chicos. Claro. O sea, uno se quedaba impactado de esas familias que se cuarteaban. O sea, es decir, el riesgo aviatorio en el Ecuador en los años 50 era terrible. ¿El accidente de área te marcó a ti? Sí, mira, porque mi papá trabajaba, es más, mi papá se inició en Panagra, como se inició toda esa generación de emprendedores y de técnicos en aviación y en turismo. O sea, los fundadores de Metropolitan Touring, de Ecuadorian Tours, de las grandes empresas turísticas de esos años, se iniciaron en Panagra. ¿Sí? Eran cabineros, eran gente de tráfico, ¿no? Eduardo Proaño, que como pusimos en un libro sobre él, dice, inventó el Ecuador. Bueno, era una manera de decirlo, porque él inventó el Ecuador porque iba a vender Ecuador, desde Ecuador, ¿no? Bueno, ellos eran todos funcionarios de Panagra anteriormente, antes de dedicarse a esto. Mi papá empezó en Panagra y pasó a Área, donde ahí le pasó algo grave. Le conoció a mi mamá. O sea, fue peor que accidente. Sí, aterrizaje forzoso. Visto los resultados. Sí, sí. Sí. Pero para ellos, muy buen negocio, tú sabes. Sí. Entonces,
la compañía aérea era importante, ¿no? Y claro, pero en ese tiempo tuvo varios accidentes porque así era la seguridad del avión, no es que era ni más buena ni más mala, sino que la aviación no estaba en el estado que se encuentra. A partir de los años 80 hubo un cambio bien fuerte hacia los años 80, 90, y el avión ahora es un avión, es un medio súper seguro. ¿Sí? Y el que me marcó, seguramente es al que tú te refieres, mi papá estaba entusiasmado con la nueva adquisición de Aria, que era un Fairchild F-27. Y este es el que se estrella en la casa. En el Atacazo. Ya es donde muere la esposa de Paz. Y el piloto es el papá de el pintor Cristóbal González Guzmán. ¿Ah, sí? Claro. Esto sí lo conocía. Él era, y justamente él no tenía que tomar ese vuelo, sino que les llaman de urgencia porque ese piloto había estado enfermo y le llamaron y lo agarra al avión de Guayaquil, porque el accidente es de Guayaquil. Venía de Guayaquil a Quito. Sí. Y justamente es en Guayaquil donde este señor coge el mando y se estrellan. Pero esto perdón, ¿es solo cuestión de tecnología mayor o menor? ¿O también la cordillera de los Andes es un factor que ha determinado muchos accidentes? Claro, era un factor muy importante. Además, porque los aviones de ese entonces no podían remontar la cordillera, sino que tenían que venir por los pasos. ¿Sí? Entonces había un paso de Pichincha Norte, había el paso del Atacazo, y que como es entre el Atacazo y el Corazón, decían Shungo Paso. Shungo Paso. Y la estación de radio que estaba en Azcasubi controlaba los dos pasos. Y hubo que esperar a los aviones de reacción, para poder subir el techo. Para poder pasar sobre la cordillera sin necesidad de... Jaime, ese mural del telégrafo, que justamente es del Yaliud y que lo dicen el conquistador de los Andes, etcétera, de alguna manera fue como un mural que te impresionó, te llamó la atención en tu carrera artística. El tema de los murales, como vemos aquí, es una de las cosas que tú has incursionado con mucha importancia. ¿Qué tan importante es este mural para la historia del Ecuador? Bueno, yo tengo recuerdos de volar completamente distintos que los que tenemos. Por ejemplo, tú que vivías en Cotocollao, yo vivía en el sur. Entonces, en el sur, en la calle, digamos, en la Ciudadela México o en los Andes, las historias que se oían en la escuela. Yo estaba en una escuela fiscal argentina. Y entonces nosotros teníamos juegos de niños, íbamos a los túneles, en los potreros, íbamos a jugar. Y entonces siempre había una especie de leyenda, de historia, que decía que hay que tener cuidado con una planta que era el shanshi, ¿no? Y entonces nosotros siempre preocupados porque esa planta supuestamente te hacía volar. Y corría una leyenda por ahí también de que uno de estos niños de alguna escuela que había comido esta fruta se había botado de una quebrada o algo así, porque quería volar. Esas eran nuestras primeras nociones de volar. Y después, bueno, las ideas de volar, de los sueños y todo. En ese tiempo todavía para mí no había Leonardo da Vinci, nada. Pero increíblemente después, yo tengo una historia con los vuelos que le contaba un poco a Nicolás. Yo me acuerdo que mi mamá, ¿se acuerdan el Club 0049? Perfectamente. Claro. Entonces había que comprar un pasaje a crédito. Uno Creo iba pagando. En Atarqui, si no me equivoco. Sí, en Atarqui 747. Sí. Entonces mi mamá se inscribió para comprar un pasaje, porque mi mamá en ese tiempo ya quería irse a los Estados Unidos. Era el sueño de todo el mundo en los barrios del sur. Y entonces mi mamá se había comprado un pasaje. Increíblemente había un premio que si a las 3 cuotas había un concurso y tú te ganabas el pasaje. Entonces, y no pagabas las demás cuotas. Increíblemente mi mamá compró el pasaje y a los 3 meses yo ya me gané el primer pasaje. Y fue mi primer viaje. Fue mi primer viaje que fui a México. Y después, increíblemente, participé en un concurso de pintura de aviación civil. La aviación civil hizo un concurso de pintura. Yo presenté un cuadro de un águila embalsamada, de un halcón, de un aguilucho de estos que, ¿cómo se llaman? Un quílico, como le llamamos acá.
Y entonces, con este pájaro que teníamos ahí en la casa colgado en una pared, gané el segundo premio, que fue otro pasaje para irme a Madrid. Y después la tercera vez que me fui a París fue Air France, que también vino a buscarme para una nueva frecuencia que hacían en Air France. Y así fue como llegué y me quedé en Francia. Entonces siempre hubo una relación con la... Claro. Con Fíjate tú la relación de los aviones y el arte, ¿no? El Ecuatoriana de Aviación, línea aérea de bandera, tenía unos aviones que se les conocía como los payasos, que su diseño fue hecho por Osvaldo Guayasamín. El pintor Guayasamín pintaba, bueno, no pintaba él personalmente, ¿no? Pero ponía la pintura y el diseño para que esos aviones y los payasos eran la cosa más colorida que volaba sobre el cielo. No siempre llegaban al destino, pero era muy lindo verles volar. Una de las cosas que más me impresionó cuando hacía esta investigación, y creo que yo le había hecho una entrevista a Hugo Hidrobo, que también sabe mucho de aviones, él me había dicho que Z, esta aerolínea ecuatoriana, llegó con Junkers. Y ellos habían puesto unos pontones, o habían querido poner los pontones a los Junkers. ¿Qué son pontones, Nicolásito? Pontones son estos aparatos para que los aviones puedan acuatizar. Eso. Y entonces, ¿cuál era la ruta que querían ellos inaugurar? Y no tengo idea, no sé si usted sabe esto, Fernando, pero ellos querían que aterricen en el lago San Pablo, del lago San Pablo salga a Salinas y de Salinas a Galápagos. Entiendo que esa ruta fue frustrada, pero ¿qué te imaginas, Black, de esta ruta? Llegar al lago San Pablo, de ir a Salinas y de ir a Galápagos. ¿Cómo le ves por ahí? Divertidamente cara. Mira, entre otras razones, yo no he sabido de esta cosa, pero Hugo en realidad conoce muchísimo de aviación, y él tiene un par de libros muy interesantes sobre el tema de la misión norteamericana, ¿no? En Galápagos. Pero hace unos años, hace tal vez a finales del siglo XX, principios de se intentó, y de hecho acuatizó un avión en San Pablo. Y encontraron que era terriblemente difícil, que la situación de los vientos, la situación aeronáutica era muy complicada. Porque hay que ver por qué se mantuvo tanto tiempo en el aeropuerto aquí en Quito, entre otras razones. Pero una de las razones era que era un sitio aeronáuticamente muy cómodo. O sea, no había problemas en eso. Que sí los hay en Tababela, tanto que tuvieron que cambiar la ruta las aerorrutas de ingreso, porque esas entradas de los primeros días a Tababela eran aterrorizantes, ¿no? Porque, claro, uno dice, claro, plano y ya sirve. No. Peor en la montaña, tal vez en los llanos sea igual, pero en la montaña tienes problemas muy graves. Y este aeropuerto de Quito era aeronáuticamente muy cómodo. Los accidentes todos fueron fallas humanas o fallas de mantenimiento o circunstancias no aeronáuticas. O sea, ninguna es que una turbulencia le agarró y le botó el avión, en eso no. Black, ¿te acuerdas de tu primera vez cuando comenzaste a volar? ¿Tienes miedo a volar? ¿Cómo ha sido tu experiencia y tu relación con los aviones? ¿Fue en avión o fue en la receta que nos ha compartido Jaime Zapata? O sea que claro, mi loco. O sea, ¿cómo es que quieres que te cuente? No, mentira, no. Creo que la primera vez que volé, tendría unos 7, 8 años. Fue para ir de Quito a Esmeraldas. Nosotros siempre hacíamos la ruta en la que mi abuelita me sentaba en el bus a las 12 de la noche y yo me levantaba en Esmeraldas. Y de repente me dijeron, nos vamos en avión. Y fue como, ajá, sí, ¿por qué? Y al rato de subirme al avión, era una niña bastante ansiosa, y cuando el avión empezó a temblar y ni sé qué, yo solo la regresé a ver a mi mamá, lo regresé a ver a mi hermano como que estos manes en serio no están, bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer de cuenta que esto es un bus. Y ya, o sea, no recuerdo que haya sido una recontraemoción, más que nada me dio miedo, porque estaba totalmente fuera de mi naturalidad. Ahora que ya soy grande y me ha tocado coger vuelo solita porque ya no me puede acompañar mi mamá, estar en ese sueño del Fíjate humano. que mi primera vez también fue un vuelo Quito Esmeraldas en una avioneta. Oh. Y ahí durante el vuelo, bastante movido como suele ser en la República del Ecuador, se me plantó en el cerebro una pregunta filosófica que hasta ahora no se resuelve. Y es, ¿por qué vuelan estas cosas? Claro. Todavía no puedo resolver esa cosa. Sí, alguna y vez todo lo que me dice conversando- la ciencia para mí no es creíble, además. Alguna vez conversando con mi bisabuela, yo le decía a mi bisabuela como, ay, que sí, que los aviones, que ni se comen, me decía, mija, a uno no lo hicieron para volar.
si uno tuviera que volar, ya fuese volado solito. Yo no tengo por qué volar en ninguna tetera. Fernando, ¿cómo fue su primera experiencia en los aviones? Oye, yo debo haber tenido 3 o 4 años, pero sucedió una cosa que no me olvido. Viajábamos en un vuelo Quito-Tulcán. Estoy hablando de 1952. Y hubo turbulencia. Y una tía abuela mía se puso muy nerviosa. Viajaba también ahí el arzobispo César Mosquera Corral, que había sido amigo y compañero en Riobamba de mis tíos abuelos. Y en pleno vuelo, mi tía abuela se arrodilló. Y le dijo, Monseñor, deme la absolución. Y él se quedó un poco atónito y mi mamá dijo, Blanquita, me haces caer la cara de vergüenza. Dijo, a mí qué me importa, pero yo creo que me voy a morir. Eso es una cosa muy interesante. Pero yo me estaba acordando de algo que fue impactante y que al fondo tienes que acordarte. El comandante general de la FAE, viajando solo en el avión, se estrelló en el polo sur del aeropuerto. ¿Te acuerdas? Claro, sí, sí, sí. El Morejón. general Luis Morejón Almeida. Sí, exacto. Sí, sí. Vino era en un Gloster Meteor. Ah, sí. En un Gloster Meteor, parece que el general, por alguna situación, se emocionó y vino desde Guayaquil piloteando él mismo, después de haber estado bastante tiempo sin pilotear. Yo tengo otra experiencia con los aviones que no es tan técnica como ustedes. Y yo me acuerdo, estaba acordándome del aeropuerto Mariscal Quito, que era eso de ir a esperar que el avión se vaya y esperar en el Labrador hasta que el avión se fue y que todos en las ventanas, si estábamos adentro o si estábamos afuera, siempre estábamos esperando la manito que nos haga adiós. Además que no sabíamos ni siquiera en qué puesto estaba. No se alcanzaba pero a todas ver las qué manos, triste que era todas las eso. manos y todas las familias, era impresionante. Cuando la gran inmigración, pues el fuerte, Luego la les fuerte hicieron corriente un como de los monumento. años, del año Sí, 2000 sí. más o Sí, menos, ¿no? existe. Sí. Pero tú podías alcanzar a ver desde el avión al familiar Claro, que estaba pero en por el el supuesto. familiar no alcanzaba a ver. Yo me acuerdo que me iba en mi primer vuelo solo a unas vacaciones largas en Lima. Yo tendría unos 8 años, me mandan solo en un avión. Yo me acuerdo, hasta ahora tengo la imagen de mi abuelita con un abrigo azul en la terraza del aeropuerto viendo el avión despegar. Sí. Esa es una de las imágenes que nunca me voy a olvidar. En todo caso, Alfonso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es... solo a mí se me ocurre venir con cuadro a la casa del Jaime Zapata. Es un poco una alevosía. Una alevosía, un atrevimiento, ciertamente. Y es una acuarela mía de los tiempos en que pintaba, que esto ocurrió. Era en los años 80 y cuando dejé definitivamente para dedicarme exclusivamente a la literatura. Y gran parte de mis pinturas eran aviones, porque es lo que siempre había querido tener, cuadros de aviones, ¿no? En mi casa, a pesar de la profesión de mi papá, no habían cuadros de aviones, ¿no? Y entonces era como un desquite de... Bueno, confiscado, sí. porque aquí lo que entra no sale. Bueno, me voy llevando algo... Haz trueque, pues. Trueque. ¿Qué avión es este? Este es un Breguet, un avión francés. Era un avión deportivo ¿no? Y me voy a permitir contar esta anécdota a toda la audiencia aquí presente. Hubo una disputa en un momento entre la fábrica de Abro y la fábrica de Fokker por un avión que iba a comprar la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esto terminó con el levantamiento de Fran Vargas Pasos y todo el relajo del Taurazo, León Febres Correa y toda la historia. El caso Fokker, dices. El caso Fokker. Pero a este joven reportero que era entonces ya de televisión, porque ya trabajaba en televisión, me asignaron para ir a un vuelo de pruebas que iba a hacer la empresa Abro con unos pilotos de fábrica. Y ustedes se pueden imaginar que el avión estaba lleno de gente experta de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que estaban muy felices con las pruebas, pero para mí era una verdadera tortura, porque decía, ahora estamos llegando al aeropuerto del Coca y ahora vamos a aterrizar con un motor. Y ahora despegamos con el otro motor apagado. Ahora volamos sin motores. Y en Tulcán aterrizamos sin manos. Y el mismo sin dientes. Y todo el mundo feliz. Imagínense cómo estarían ustedes, ¿no? Y es, sí, apagamos los motores en medio vuelo. Sí, se vuelven a prender sin problema. Vea qué chévere. Y aplaudían y todo. Ese es el tema. Hay una costumbre muy ecuatoriana, muy únicamente ecuatoriana, que muchísimos extranjeros hasta se asombran cada vez que aterriza un avión lleno de ecuatorianos y es... rezamos y aplaudimos.
Black, ¿qué canción nos tienes o qué tema has tenido preparado para este podcast sobre la Por aviación? supuesto, primero le mando un saludito a la Mel Murel. Mi amiga es una excelente cantante esmeraldeña con la que hemos compartido muchísimas veces tarima, pero lamentablemente la agarró una gripe tediosa. Entonces nos mandó uno de sus singles para que lo disfrutemos. Se llama Pajarillo Azul. Hoy voy a soltar. Y eso fue un poquito de Mel Murel. Búsquenla en sus redes. La Se gran llama Mel. Veneno de Miel y se viene con unos singles que están espectaculares. Mi querido Fernando, ¿qué anécdota tiene usted en un avión? A ver, yo me acuerdo de un especial. En 1976, y les cuento como antecedente, cuando estuve por primera vez en París, vi en un bar a García Márquez. Mi compañero de viaje, Byron Muscati, le dije, entremos, nos presentemos. No seas loco, me dijo. ¿Qué le iba a importar? Entramos, me presenté, le dije lo que había leído. Contrariamente a lo que la gente cree, García Márquez era un tímido total. Bueno, conversamos algunas cosas. Me dijo, ¿cómo te llamas? Y anotó mi nombre en una servilleta. Muy bien, no, aquí no ha pasado nada, fue muy grato. 9 años después, en un viaje Bruselas-Quito en 1985, en el avión estaba García Márquez. Discreto, disimulado, yo me moría por saludar con él. Entonces el tipo se fue al baño, me acerqué y le dije, perdone, usted no debe acordarse de mí. Me quedó viendo y me dijo, Jurado Novoa. Y yo me quedé helado. Es la memoria más patológica que yo he visto en mi vida. Porque yo simplemente era uno de miles de tipos que le había sorprendido en su vida. Esto para mí fue imborrable, porque no es que él se acordaba de mí, tenía una memoria absolutamente salvaje y ese era uno de los secretos de su obra literaria. Y me imagino, Alfonso, que en estas épocas en las que Fernando tuvo este encuentro, la aviación ya dentro de los aviones eran unos lujos brutales, pues habían unas cobijas con unos olores, los cubiertos eran con insignias, me acuerdo, Ecuatoriana de Aviación tenían unas cartas para jugar el Telefunken espectaculares, o sea, y todo el mundo se robaba las cosas, pues porque era como ir a Disneylandia más o menos. Así era. Antes viajar era algo placentero. Las aerolíneas se esforzaban en hacer una experiencia grata del vuelo. Yo me acuerdo, tenía unos 8 o 9 años, fui a Bogotá, ahí fuimos solo con mi mamá, y yo le dije, irán a regalar esos avioncitos que era en Air France, que regalan. Dice, no, dice, eso solo es en primera clase y en los vuelos largos. Pues en efecto, nosotros en clase turista, en ese vuelo corto Quito-Bogotá, me regalaron el avioncito. Ahora no te pues dan de comer. Ahora a duras penas avanzas en los asientos. Lo que Así pasa es que es. tiene algo de mágico de todas maneras de esto, porque para mí el hecho de que te quiten el piso debajo de los pies ya cambia la realidad por completo, la dimensión y la óptica, ¿no? Entonces como que todas las cosas que te pasan en un avión son diferentes, así sean las normales. Puedes acordar del vaso de agua que te tomaste en el vuelo, tal cual. ¿Para cuál? Y yo les puedo contar un viaje que hice desde Madrid hasta así escala, no me acuerdo exactamente dónde, en que me tocó en el puesto de la mitad, en la fila del medio, rodeado de un grupo de turistas argentinos, de unos 40 turistas argentinos. Ustedes no saben cómo odié a la aviación ese día. Y al pueblo argentino, y a todo, ¿no? El relajo que se armó durante las 8 horas fue terrible. Así es que son las cosas. Pero, lo que pasa es que un vuelo yo no puedo salir igual que como me subí al avión, básicamente. Sabe que escuchando a Fernando, me acordé del primer viaje que hice a Madrid. Me pasó algo muy parecido a ti. Yo estaba en el avión y yo tenía mi primera carpetita, yo ya andaba con mi catálogo de la galería. Y entonces en el avión paró en Bogotá y en Bogotá se subieron pasajeros y después tuvimos una escala en Puerto Rico. Y en Puerto Rico pasó algo con el avión que tuvimos que aterrizar. Y entonces yo miro ahí un señor sentado al lado mío y era Alejandro Obregón, pintor muy importante colombiano. Y entonces yo lo reconozco y me emociono viéndolo a Alejandro Obregón y me acerco y tenía mi catálogo, entonces le explico, le digo, yo soy un pintor que estoy yéndome a España. Y me trató, pero como un amor.
Y al mismo tiempo estaba Rafael de España en un problema con su mujer, en una pelea tremenda, peleándose ahí dentro de la cabina esta que estábamos. Y entonces, bueno, después salimos, me subí al avión y en el avión me dice Alejandro Obregón, ¿sabes que mañana se inaugura una exposición en Madrid que se llama Pintado en Colombia? Donde estaba Botero y todo, y me dice, y mañana tenemos la exposición, si quieres, me da la invitación, me dice, vente al Hotel Presidente en Madrid, y me dice, te espero mañana a las 11 para darte la invitación, y vente porque García Márquez va a inaugurar la exposición. Entonces yo fui a las 11 de la mañana, contento, no conocía a nadie, me fui al hotel, y sale Alejandro Obregón en una pijama rojo con verde, y me dice, ¿quieres algo? A las 11 de la mañana me dice, ¿quieres un whisky? Y me da un whisky. Yo, de las primeras veces que yo empecé a amar el whisky fue justamente en el hotel. Y después de la noche voy a la exposición, estábamos algunos artistas de Ecuador, estaba Carlos Viver, estaba Huacho Isa, y estaban todos queriendo ir a esta exposición, pero fui el único que pude entrar. Y entonces entro y me hago amigo, como ya digamos conocía a Alejandro, me pego al lado de él y le entrego mi catálogo para que lo tenga de regalo, ¿no? Y entonces llega García Márquez y me lo presenta. Y me presenta a mí y le da mi catálogo. Le dice, mira, este es Jaime Zapata, un joven. Dice, vecino de Jurado Novoa. Amigo. Y después no fue todo eso. Llega, entonces García Márquez se sube porque llegaba la Reina Sofía. Entonces entre la Reina Sofía y García Márquez, que García Márquez era más importante dentro de la exposición, hacía un calor en esa exposición, y García Márquez durante toda la noche con mi catálogo venteándose toda la cara. Bueno, es experiencias igual que la tuya. Son las historias de la aviación, ¿no es cierto, Fernando? Nosotros hace algunos años atrás viajamos a España para terminar de hacer el documental sobre Manuel Espejo. Había que estar en Cádiz, fuimos a las Cortes de Cádiz, estuvimos en el Jardín Botánico de Madrid, encontramos el testamento de Mejía Lequerica, etcétera, etcétera. Y el regreso fue particular. Yo me acuerdo que estuvimos con Fernando cargando todos unas bacenillas que Fernando había encargado en Sevilla y estábamos absolutamente estropeados. Pero en el rato de llegar al aeropuerto, ¿qué pasó, Fernando? A ver, como el Nicolás no tiene mucho sentido estético, son unos floreros sevillanos brutales, pero que sí parecen bacenillas, ¿no? Y a Nicolás le bauticé como bacenilla. Yo en mi casa dicen, ¿por qué tienes bacenilla en la sala, no? Pero era una cosa lindísima que compramos en Sevilla, en la calle de las Sierpes, pesadísimas, cada una de pesar unas 25 libras. Y claro, eso sí fue muy triste porque no se podía embalar por el riesgo de que se quiebren, es porcelana. Y entonces Nicolás dice que yo le he encargado a él las 2 bacenillas. Yo creo que no es cierto. Yo tenía que cargar las 2 bacenillas. Confirmamos que eran bacenillas. Confirmado. Sí. Y entonces, claro, era muy gracioso verle a Nicolás en los aeropuertos cargando las 2 bacenillas, ¿no es cierto? Y además no podía moverse en el asiento porque había que cuidarles mejor que a mujer bonita o a un niño chiquito, porque era ahí inmóvil con las 2 bacenillas. Así que cada vez que nos vemos hacemos un brindis, porque él conserva la bacenilla con afecto y yo también. Para medio finalizar el programa, Álvaro Samaniego, ¿cómo se ve la Tierra, el mundo, las ciudades, la realidad desde las alturas? Para mí siempre atractivo, es como un imán que me atrae. Es parte de mis conflictos, ¿no? La Tierra me llama, pero digo, no me llame tan rápido, ya voy a aterrizar tranquilamente, no sean violentos, ¿no? Pero para mí funciona eso. Esa posibilidad de ir viendo los accidentes geográficos desde arriba, desde esas alturas, de ver la verdadera curvatura de la Tierra a pesar del tierraplanismo y todo lo anterior. Es como un imán, es un magneto para mí. Sabes que es muy lindo lo que tú dices, porque en un libro que se llama Picasso, de Gertrude Stein, ella escribe sobre Picasso y dice que el cubismo nace gracias a la aparición de la aviación, porque Picasso, entre otros, es la primera vez que ven la Tierra desde el aire y ven todos los embrios en España que tienen mucho que ver con
esta división de espacios, ¿no? Porque en España, sobre todo, La simetría del caos. La simetría del caos. Entonces es muy bonito porque ella sostiene que el cubismo aparece gracias a esta aparición de la visión del aire, ¿no? Fernando, ¿cómo cree que vieron estos primeros aviadores, esos primeros pasajeros que tenían la fortuna de pasar de los barcos a los aviones en Quito, en Ecuador? ¿Cómo cree que sintieron ver estas planicies, estos Andes? ¿Cómo se ve desde arriba este país? A ver, yo no sabría responderte esa pregunta, pero a mí sí me ha impactado una cosa que a lo mejor ustedes han visto. Elia Liut le invitó al presidente José Luis Tamayo a subirse al avión. Yo hubiera dicho, muchas gracias, ahí me quedo. Pero hay unas fotos de José Luis Tamayo en el avión, perdón la expresión, pariendo, sudando la gota gruesa, con una cara de terror espantoso, ¿no? Agarrado a lo que podía. O sea, es una foto casi vergonzante. Pero lógicamente hay que entender, un hombre, un abogado que había solo conocido el barco, porque fue en barco a Europa, en fin, cuando Alfaro le desterró, metido en un avión. Debe haber sido terrorífico porque el ser humano tiene miedo a todo lo desconocido. Y esta cosa era no solo desconocida, sino era una cosa que mágicamente, como decía el Álvaro, se elevaba del suelo y que uno no entiende cómo una cosa del suelo puede estar volando. Yo creo que la imagen de José Luis Tamayo es lo que mejor define la angustia frente al vuelo. Y mi querido Alfonso, entre aviador y escritor o periodista. Definitivamente escritor, que es lo que quise ser de muy niño, después como que me olvidé y he llegado a ser, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sí suelo mencionar en mis obras, sí suelo mencionar aviones, nunca he escrito lo que quisiera, así como hacía cuadros de aviones, hacer una novela de aviación. La próxima novela sí empieza con una importante anécdota que vivimos con mis hermanos en Cotocollao todavía. Mi querida Black, ¿se te quitó el miedo a volar? No se me ha quitado el miedo a volar porque siempre voy a tener esa sensación de que no debería estar ahí, pero me merezco y tengo que estar ahí, entonces tengo que llegar a donde tengo que llegar. Entonces, más bien, siempre que tengo un vuelo, trato de distraer la cabeza lo más posible. Oye, pero llegar. casi aleteas con el abanico, Oh, sí, ¿no? Claro. Mi sensación de aire siempre va a ser... Parece que yo le doy calor. Quiero hablar un poquito de mi abanico. Viene de las chicas de Heca Pink S. Son unas chicas que están haciendo un emprendimiento que tiene que ver muchísimo con las diversidades y están moviéndose un montón. Les agradecemos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Alfonso, por tu presencia. Gracias a todo el mundo. Me voy volando.